Hola amigos, el vídeo de hoy es sobre el chalet El Encanto. Ahí tienen en una esquina formada por 3 calles. Esta vez la grabación se trata del chalet en la época de primavera. Están viendo todos los árboles ya cubiertos totalmente de hojas que desde el otoño y el invierno van perdiendo. Hasta ahora que ya ahí tienen la calle Cabanilles, una de las 3 calles que a las que da el chalet. Estamos filmando desde la calle Pedro Pidal, es decir, frente al chalet. Miren ahí el portón principal. Chalet formado por 2 torres, miren, una que es cuadrada y la otra es redonda. Está totalmente ornamentado por plantas y flores. Tienen esa jardinera a mano izquierda, que es una jardinera llena de rosas. Y también veremos otros detalles de la jardinería, que es maravillosa en el lugar. Ahí tienen la cerca de metal. Detrás de la cerca de metal una cerca de vegetales, y luego la cortina de árboles que rodea toda la propiedad. Esos árboles dan una sombra y además un frescor agradable al lugar. Esta es la otra calle donde da el chalet, que se llama Nicolás Rivero. Y veremos que en la parte de atrás, ya al final de esa propiedad, aparece una casa que es la del casero, es decir, la persona que se encarga del cuidado de todo el recinto. Ahí tienen 2 puertas, un portón y la puerta pequeña de entrada. Las jardineras que tienen las ventanas de la casa del casero, del encargado, todas con claveles y geranios, muy bonitas, siempre con flores. Nos asomaremos por ese portón para ver la jardinera y los arbustos que forman el jardín interior del lugar. A mano izquierda son las hortensias y luego ven los arbustos con sus colores de hojas peculiares. En la estación del verano le traeré las flores típicas de ese momento y verán lo colorido de los jardines del lugar. Con esto vamos terminando el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y encontrarán datos del edificio y sus constructores, sus dueños, en la descripción del vídeo. Hasta luego amigos.